De pies, por favor, y oremos que el Señor nos bendiga en esta hora, que su palabra, que siempre es preciosa, nos impacte, nos enseñe y que salgamos de aquí renovados, con fuerzas, con gozo y con muchas ganas de servirle al Señor. Amén. A ver, ¿quién desea que Dios le hable? Bueno, levante sus manos, amén. Y dígale: Señor, gracias por haberme traído esta noche a este lugar. Gracias, Señor, por este enorme privilegio de poder oír tu palabra. Háblale a mi vida, Señor, háblame. Necesito que tú trates conmigo ahora. Oh Dios, yo he venido a escuchar tu voz, tu palabra preciosa. Edifícame, exhórtame, enséñame, edifícame, bendíceme con tu hermosa palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Al lado de mi apartamento hay una señora aquí y una pareja de jóvenes a este lado. ¿Y sabe cuál es la Biblia de esta señora vecina? La Biblia de esa señora vecina se llama Héctor Betancourt. Y la Biblia de los vecinos de este lado, de este muro para allá, se llama Héctor Betancourt. Al lado suyo de su casa hay alguien que vive, ¿verdad? Y usted es un hijo de Dios. ¿Sabía usted que usted es la Biblia de su vecino? ¿Sabía usted que su vecino ve en usted un mensaje? ¿Que usted es el mensaje para esa gente? Así que usted es la Biblia de su vecino. Entonces la pregunta es: ¿su vecino lee la Biblia? ¿Es usted palabra de Dios para su vecino? O barajémosla más despacio. Cuando el vecino lo ve a usted, ¿siente ganas de buscar a Dios? ¿Inspira usted a su vecino para que busque de Dios? Ese es el mensaje de esta noche. Abra la Biblia, la que tiene en la mano, eso sí. San Juan 3, no va a abrir al vecino que tiene ahí porque queda muy raro uno abierto de par en par, pero abra la Biblia en Juan 13, versos 15 al 17. Y uno cree que a uno no lo lee nadie, a nosotros sí nos lee la gente. Es más, la gente que está al lado suyo sabe que usted es cristiano. Ojalá que lo sepa. Porque por allá hubo un caballero que algún día pidió permiso para testificar en la iglesia. ¿Y sabe por qué estaba feliz? Dijo: hermano, gloria a Dios, hoy estoy feliz, voy a testificar. Yo viví en un barrio, en una cuadra, viví más de 10 años y hoy salgo feliz de allá porque nadie supo que yo era cristiano. Nunca nadie me persiguió, nunca nadie me molestó. Allá viví 10 años, nunca tuve problemas con nadie. Nadie se enteró que yo era cristiano. Esos 10 años en esa cuadra, nadie leyó esa Biblia. O sea que era un libro cerrado, sellado. ¿Será que eso mismo pasa en la cuadra donde usted vive? Yo no creo. Yo creo que la gente sabe quién es usted. Amén. ¿Acaso la Biblia no dice que somos cartas leídas y conocidas por todos los hombres? Amén. Aunque uno a veces cree que no.
Uno a veces va por ahí caminando y cree que a uno nadie lo conoce. Mentiras, sí que nos conoce la gente. Bueno, dice San Juan 13, verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Dele la mano a la Biblia que tiene al lado, a ver. Aleluya. ¿A usted alguna vez le habían dicho que usted era una Biblia? Nunca. Bienaventurados algunos vecinos con la Biblia que tienen al lado, pero a otros les ha ido muy mal. Muy bien, gloria a Dios. Siéntense, hermanos, digamos gloria a Dios. Amén. El cristiano debe ser el modelo, el patrón. Patrón no el que paga, sino así se llama, un patrón de medida. Digamos otra palabra un poquitico rara, perdónenme que use palabras a veces raras, el paradigma. Otra palabra un poquito raro, el prototipo o el ideal o a esta sí me la van a entender todas, el espejo de las personas que no conocen a Cristo para que algún día lleguen a ser como ellas. A ver, aquí hay hermanas y hermanos que trabajan en confecciones, ¿cierto? Que hacen, amén. Les voy a decir qué es un prototipo. Cuando se saca una prenda en escala, entonces, ¿qué es lo que un diseñador de modas hace? Un prototipo, hace un vestido y lo hace completico. Y ese vestido del que van a salir docenas, ese primer vestido se llama un prototipo. ¿Sí? Un prototipo. Los ingenieros cuando van a hacer un carro, por ejemplo, primero hacen uno, completico. Y ese carro que hacen es el prototipo, porque así como ese van a sacar miles, igualitos todos. Eso es un prototipo. Amén. Pues bien, Cristo es el prototipo de los creyentes. ¿A quién se tienen que parecer los creyentes? Díganlo duro. A Cristo. Amén. ¿Y qué somos nosotros para el mundo? La misma palabra que estoy usando. Un prototipo para el mundo. En otras palabras, ¿qué es lo que a quién tengo que parecerme yo? A Cristo. ¿Y el mundo a quién tiene que parecerse? Diga, a mí. A mí. Claro. Hay algunos cristianos que se saltan el conducto regular y cuando están predicando o evangelizando dicen, venga, yo lo invito a la iglesia y no se parezca a mí, paréscase a Cristo. No me siga a mí, siga a Cristo. ¿Cree usted que ese es un buen sermón? Malo. Ese sermón es malo. Usted tiene que tener la suficiente capacidad de cuando evangelice, dígale a la gente, venga, le enseño a vivir como vivo yo. Porque yo vivo como Cristo me enseñó. Yo aprendí de Cristo, venga usted, aprenda de mí. O sea, yo tengo que ser la Biblia para mi vecino. La gente tiene que ver en mí a Cristo.
Yo me tengo que parecer a Cristo para que la gente se parezca a mí. ¿Está como enredado el mensaje o no? ¿Alguna vez le habían dicho a usted eso así o no tan pesado? El Señor dijo por boca de Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A ver, ampliemos un poquito la palabra prototipo. La palabra prototipo tiene varias definiciones. Entonces, primero, es un ejemplar original o el primer molde en que se fabrica una figura o una cosa. Los que hacen, por ejemplo, muñecos, diga usted, de plástico. Los que hacen muñecos de plástico primero hacen el molde, o mejor dicho, lo hacen, lo tallan, le hacen un trabajo en yeso, luego lo forran y de ahí sacan un molde. Por eso todos los muñecos que saquen serán todos igualitos, porque lo sacaron en el mismo molde. Por ahí dicen de algunos que son muy elegantes. Dije, no, es que a este lo hicieron y botaron el molde. ¿Usted ha oído hablar de eso? Así. A este lo hicieron y botaron el molde. O sea, ya bonitos como este no vuelven a salir. Amén. Ese molde es el prototipo. Un prototipo puede ser un ejemplar perfecto y modelo también de una virtud, de un vicio o de una cualidad. Eso es pues un prototipo. Los cristianos tenemos que ser prototipos para el mundo. Amén. Cristo es mi prototipo, porque yo debo ser como Cristo. Y ahora yo soy un prototipo para el mundo, para que la gente sea como yo soy. Los prototipos permiten conocer el objeto antes de que éste entre en producción. A ese vestido bonito que diseñó la diseñadora de modas, le buscan todos los imperfecciones, todo lo que haya que corregirle, le detectan errores, deficiencias, en fin. Y cuando ya ese prototipo está perfecto, ahora sí, entonces, cuando está perfeccionado, ahora sí vamos a reproducirlo. Reprodúzcalo para que hayan muchos idénticos. Ahora sí viene la pregunta, y esta está un poquito complicada. ¿Qué tal que todo el que se convierta al Señor o en la iglesia sea igual a usted? O mejor dicho, si todos en la iglesia fueran como yo. Alguien dirá, uy, pobre iglesia. O alguien más osado dirá, no, esto sería ya parte del cielo, esto sería un pedazo de cielo. ¿Cierto que algunos podrán pensar así? Por ejemplo, si todos aquí, todas las hermanas que se convirtieran al Señor aquí fueran, por ejemplo, como la hermana Amparo, ¿cómo sería la central? Si todos los que aquí se convierten al Señor llegaran a ser, son como el hermano Obdulio, ¿cómo sería la central? ¿Sí? Si todos aquí fueran como el amigo César, no, esto ya estaríamos flotando en las nubes, ya esto ya, ¿cierto? Ya. Amén, amén. ¿Sabía usted que hay un evangelio que se oye y hay otro evangelio que se ve? El evangelio que se oye es el que usted hoy está recibiendo, porque es un evangelio que yo se lo estoy hablando, es el evangelio que usted oye. ¿Y cuál es el evangelio que se ve? El que usted predica con la vida. Ese es el evangelio que se ve. Nuestros hechos, nuestras acciones
nuestra vida, nuestro testimonio habla con un volumen de voz tan fuerte que no dejan escuchar lo que decimos. A ver, pregunto, ¿cuál de los dos evangelios impacta más a la gente? ¿El evangelio que se oye o el evangelio que se ve? ¿Y usted cuál de los dos predica más? ¿El que usted predica hablando o el que predica viviendo el evangelio? Ahora, su vecino, que es tan afortunado de tener una Biblia al lado, ¿sabía usted que ahora hay Biblias en audio? Hay Biblias ya en audio, que usted en vez de abrir página a página, no son Biblias impresas, sino Biblias en audio. ¿Usted qué es? ¿Es una Biblia para mirarla o para oírla? Ambas, un ambo y otro ambo, o sea, ambas. Pues sabe que en este caso usted, aunque usted sea una Biblia en audio, que hable, que evangelice, que predique, pero en este caso sería mejor que usted fuera una Biblia para ser vista. A usted lo ven. A usted lo ven cuando usted entra a la casa, cuando sale, cómo es con sus hijos, cómo es con la esposa. A usted es una Biblia para los que trabajan en la empresa con usted. Para los muchachos que están estudiando al lado suyo. Usted es una Biblia abierta para todo mundo. Todo mundo sabe que usted es un hijo de Dios, o al menos eso ha dicho usted. La gente, y como les voy a mostrar ahorita, la gente imita. Y el evangelio es el arte de la imitación. Usted y yo estamos aquí porque estamos imitando a alguien que llegó primero a la iglesia que nosotros. Y nos dijo, vengan, yo les muestro lo que a mí me sucedió. ¿Y qué hicimos nosotros? Llegamos a la iglesia imitando a otro. O mejor dicho, detrás de otro. ¿Quieren que les diga algo? Yo cuando llegué a la iglesia no llegué detrás de Cristo. Fue detrás de mi hermano. Porque mi hermano era un sinvergüenza. Pecador, empedernido, borracho, de todo era, ¿no? Y un día llegó a la casa con una historia diciendo que había ido a una iglesia y que Dios lo había transformado. Así que cuando nosotros fuimos a esa iglesia, fuimos detrás de ¿quién? De Cristo, de mi hermano. Aquí la gente que viene, no viene detrás de Cristo, vienen detrás de usted. Alguien dirá, con razón esta banca está vacía. Qué sátiro, perdóneme que no quise ofenderlo. Pero eso es lo normal, que la gente venga a la iglesia detrás de usted. Qué bueno que la gente diga, hombre, yo voy a ir a la iglesia de fulano. Me gustaría conocer esa iglesia. Es que ese hombre que vive al lado de mi casa, qué excelencia de persona. Que alguien diga, esa señora que pasa por aquí, por el frente de mi casa, yo la observo por la ventana, qué señora tan excelente. Yo quisiera ir un día a esa iglesia. ¿Qué es eso? Usted quiere que usted es una gran Biblia para esa persona. Pero ¿sabía usted que hay otros que son al revés? Hay algunos que son, en vez de ser Biblia, son libros negros muy raros. Porque la gente dice, yo a la iglesia donde va fulano jamás quiero ir, yo allá no quiero ir nunca. Porque yo nunca quiero vivir como vive esa persona. Y voy a decir otra cosa más pesada todavía.
¿Sabía usted que uno es la Biblia para sus hijos? Yo soy la Biblia para mis hijos. Así que ellos leen y ven en mí lo que Dios hace en una persona. Y algún día mis hijos o irán o no irán a la iglesia y yo seré el directo responsable. ¿Por qué? Porque ellos ven en mí la obra que Dios ha hecho. Y así como hay buenas influencias, también hay malas. Y no solamente, hermano, en las iglesias hay malas influencias. Por ejemplo, en el cielo hubo una mala influencia, se llamó Luzbel. En el desierto hubo malas influencias. Aarón en un momento dado, Coré en un momento dado. Entre los 12 hubo malas influencias. Judas. Y en la misma iglesia de Corinto había gente que era de mala influencia. ¿Será que en nuestras iglesias contemporáneas o modernas o posmodernas, como se quiera llamar, hay gente de mala influencia? Triste decirlo, pero es verdad. Es verdad. Hay mucha gente que no llega a las iglesias por culpa de otro que dice estar en la iglesia. En 2 Corintios 11:26 dice, el apóstol Pablo dice que él estuvo en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y escuche, peligros entre falsos hermanos. Hay poder, hermano. ¿Cómo se le ocurre que hay falsos hermanos? Es que eso nada, no hemos descubierto el agua tibia. Eso es normal. Es que hay falsos hermanos. Y eso hay que enseñárselo a la gente que busca de Dios. Hay falsos hermanos. El apóstol Pablo tuvo ese problema. Él comparó el peligro entre los falsos hermanos como el peligro de los ladrones, como el peligro de los gentiles, como peligros en la ciudad, en fin. Así que el apóstol Pablo, sin temor, decía, en la iglesia hay falsos hermanos. Esta semana estábamos predicando entre los que son y los que están. ¿Se acuerdan? Que hay unos que están y no son, y hay otros que son y no están. En Gálatas 2:4, el apóstol vuelve y habla de los falsos hermanos. Gálatas 2:4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Aquí se refería Pablo a los judaizantes, a los que siendo judíos se metían a la iglesia, se introducían encubiertamente para que los cristianos se volvieran a la ley. Así que el apóstol los llama falsos hermanos. Y hay un texto que es bien diciente en Romanos 9:6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado. El hecho que en las iglesias hayan falsos hermanos no es que Dios haya fallado. Y dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas.
¿Será que podemos decir sin ánimo de ofender de la siguiente manera? No todo el que viene al culto es un hijo de Dios. Por eso es que no se extrañe que usted hay veces ve una persona aquí en el culto aplaudiendo, cantando. Es más, no se sorprenda si usted algún día viene y ve aquí cantando a algún muchacho o muchacha supuestamente alabando a Dios y resulta que tiene su problema raro escondido. En la iglesia se ve eso, claro, aquí se ve de todo, de todo. Entonces Dios ha fallado. No es que Dios haya fallado, es que no todo el que desciende de Israel es israelita. Amén. Hay tres clases de asistentes al templo. Uno, los que no son convertidos a Cristo. Hay gente que no es convertida a Cristo y viene a la iglesia. Dos, los que no viven el evangelio con dignidad. Son bautizados, pero no viven el evangelio con dignidad. Y tres, los que son verdaderamente hijos de Dios. Así que en las iglesias hay tres clases de personas. ¿Usted de cuál clase es? Pues de la última, ¿cierto? De los que somos verdaderamente hijos de Dios. No sencillamente bautizados, sino que de verdad somos hijos de Dios. Bienaventurado tu vecino. Qué bueno para ese vecino tuyo. Qué privilegio tenerte de vecino. Eres la Biblia de tu vecino. ¿Usted se imagina ese par de esposos que son miembros de la iglesia, que los vecinos saben que son pentecostales y que vienen al culto? Pero hay veces no los dejan dormir porque mantienen agarrados a los puñetazos y a los gritos, y esos son unos escándalos en esa casa. Y son cristianos. Y los pobres vecinos de lado y lado no pueden dormir porque en esa casa eso es un cuadrilátero de voceo. Y lo más triste de todo es, y son cristianos. Pobrecitos, les fue muy mal en la repartición. ¿Qué Biblia la que les tocó? Esa es la Biblia de esos vecinos. ¿Ustedes creen que esos vecinos algún día van a querer venir a la iglesia? ¿Cree usted que en la iglesia hay gente que anda desordenadamente? Claro, de todo, aquí se ve de todo. Abramos la Biblia en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. 2 Tesalonicenses 3, verso 6. Dijo el apóstol Pablo, escribiéndole a esa iglesia: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Aquí es el arte de la imitación.
Y uno tiene que saber a quién imita. Y gracias a Dios, porque en las iglesias hay muchísima gente muy buena. Mucha gente. Por ejemplo, una hermosa iglesia como esta, esto está lleno aquí de excelentes hombres de Dios. Excelentes mujeres de Dios. Así que si usted quiere venir aquí a la iglesia y convertirse, aquí hay mucha gente a la que usted puede imitar y le va bien. Hay otros que sí, tenga cuidado con ellos. Romanos 16, 17 está invitando el apóstol Pablo diciendo: a estos evítalos. Uno tiene que saber a quién evita. Romanos 16, 17 dice: hermanos, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En la iglesia a la gente no se le puede tapar los ojos, ni decirle que es que en la iglesia todo mundo es santo. No, aquí todo mundo no es santo. Yo soy así para predicar, ya ustedes me conocen. En la iglesia no todo mundo es santo. Hay cristianos malos. ¿Qué hacemos? Vamos a decir lo contrario. En las iglesias hay gente mala. Mala. Entonces, cuando yo detecto a alguien que es malo en la iglesia, ¿qué debo hacer? Apartarme de Cristo. Ah, no, de Cristo no, de Él. Ya. No, es que yo no voy a esa iglesia porque es que ahí hay gente hipócrita. Es que usted no venga a imitar a hipócritas. Venga e imite a los buenos creyentes, porque sí que los hay. Yo no voy a volver a esa iglesia, o me voy a apartar, me voy a descargar, porque es que en la iglesia hubo alguien que me robó un dinero. Le presté plata y no me pagó. ¿Usted ha oído que eso a veces ha pasado? Todo. Porque yo no voy a volver a esa iglesia porque allá un hombre casado me estaba enamorando. ¿Y qué dijo tu esposa? No me hice entender. De todo, en la iglesia se ve de todo. Pero yo en la iglesia estoy siguiendo a la gente buena. Amén. Hay un texto hermosísimo en 2 Corintios 3, que es realmente el que tenemos que asimilar todos nosotros. Yo soy una carta, una epístola, un mensaje para la gente. 2 Corintios 3, 2. Dijo el apóstol Pablo: nuestras cartas sois vosotros. Oiga eso. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Entonces, ¿somos una carta, sí o no? Somos una carta. Por eso yo estoy predicando esto. Yo digo, yo soy la Biblia de mi vecino. Yo soy la carta que Dios le mandó a mi vecino. ¿Será que mi vecino puede conocer a Dios a través del mensaje que yo transmito? Ojalá. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Uy, hermano, qué cosa tan terrible. Oiga, ¿sabe que uno oye un sermón de estos y se va uno como preocupado? ¿O no? Usted no se va a ir de aquí preocupado hoy. Yo me voy a ir preocupado. Y dice el verso que sigue: siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta,
sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermano, esto no tiene discusión. Eso somos nosotros, cartas leídas y conocidas. Estaba yo mirando ese mismo versículo, esos dos versículos en otra versión de la Biblia, y escuche cómo dice otra versión de la Biblia. Dice: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Oiga, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes. Porque ustedes son como una carta que habla en nuestro favor. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra, ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo, y esa carta está a la vista de todos los que la quieren leer. No se diga más. Usted y yo somos los embajadores del reino de los cielos. Usted y yo, donde estemos, somos el evangelio. Usted y yo, donde estemos, somos la iglesia. ¿Sabe qué concepto tiene la gente allá del barrio del evangelio? El concepto que tienen de usted. ¿Sabe cuál es el concepto que la gente en el barrio o en la empresa donde usted se mueva, donde usted, en el colegio, en la universidad, cuál es el concepto que la gente allá tiene de Cristo? El concepto que tengan de usted. Es que yo soy, para la gente afuera, yo soy el evangelio. Y así como ellos me ven a mí, así ven el evangelio. Es que la gente identifica a Cristo es por los cristianos. Dijo Pablo a Timoteo un día: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y un día le escribió a los filipenses y le dijo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Impresionante. Mire lo que era Pablo para los filipenses. No solamente era el que les escribía una carta, no era solo el que les entregaba un mensaje, era el que también les predicaba con voz audible. Y no solo era eso, les mostraba cómo se vive el evangelio. Por eso él les dijo: lo que Filipenses 4:9, lo que aprendisteis, era un maestro para ellos. Lo que recibisteis, les entregaba el mensaje. Lo que oísteis, porque les hablaba. Y ahora dice: y lo que visteis en mí. Así que, ¿qué era Pablo para los filipenses? Era el evangelio, era la palabra de Dios, era la Biblia de los filipenses. La gente conoció a Cristo a través de Pablo. La gente conocerá a Cristo a través de usted. Primera a los Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos,
os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. La gente aprende el Evangelio con la vida que usted tiene. ¿Sabía usted que a veces la palabra de Dios es blasfemada? Hay gente que blasfema de Dios. ¿Y cómo no van a blasfemar de Dios? Si la calidad de cristianos que han visto han sido cristianos malos. No, si estos son los cristianos de verdad. No, entonces Dios no existe. Si estos viven el Evangelio, y ese es el Evangelio, no, mejor me quedo donde estoy. ¿Han oído ustedes algo parecido o no? Tito, el capítulo 2, desde el verso 2 en adelante, voy a leerles eso. Tito, el capítulo 2, desde el verso 2 en adelante. Escuche cómo nos invita el apóstol a hacer una buena Biblia para mi vecino. Un buen evangelio para mi vecino. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Oiga, sanos en la fe. Esa tiene una connotación grande, sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, a ver las muchachas, las cuchachas aquí. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. ¿Cómo tienen que ser sus hijos, sus hijas? Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quiere decir que cuando un cristiano vive mal, cuando un cristiano no anda en dignidad, ¿en qué termina todo? Blasfemando la palabra de Dios. Blasfeman la palabra de Dios, porque no, si este es el evangelio, no estamos en nada. No, si este es el evangelio, ¿en qué estamos nosotros? Y luego dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay jóvenes que viven un evangelio tan hermoso, tan excelente. Esos muchachos se vuelven un imán, atraen gente. Que ellos aprendieron a vivir como se vive en el Señor y se volvieron un imán, atraen. ¿Y sabe usted que la gente que llega a la iglesia, a quiénes se van a parecer? A nosotros. Le dijo un día el Señor a los efesios, por boca de Pablo, mejor Pablo dijo así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis, amén, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1.
¿Será que yo puedo decirle a esta iglesia central, hermanos, vivan como yo vivo? ¿Seré yo capaz de decir eso algún día? ¿O eso sonará como a petulancia, a prepotencia? Un sobrino mío, él no gustaba mucho del apóstol Pablo y criticaba mucho al apóstol Pablo porque me decía, tío, el apóstol Pablo era prepotente, arrogante. Y le dije, oye, ¿y por qué dices tú eso? Y porque ¿cómo se le ocurre decirle a la gente, imítenme a mí? Eso es prepotencia. Y bueno, en parte tiene razón, pero es que el cristiano es un prototipo. El cristiano tiene que decirle a la gente, cuando usted evangelice a alguien, evangelícelo y dígale, venga, sígame a mí. Sígame a mí, que yo no voy perdido. Usted se imagina que algún día uno se vaya por ahí a una gira turística, a un sitio que uno no conoce y hay un guía. Ese guía es el guía turístico, sígalo a él, váyase detrás de él. Imagínese que un guía de esos esté perdido. No, pues ¿en qué estamos? Si el guía está embolatado, todo el mundo se embolata de ahí para atrás. Le pasa cuando uno va por ahí en una ciudad extraña o alguien manejando buscando una dirección y de pronto uno ve un carro que va y me voy detrás de ese carro, pero resulta que el carro atrás tiene un letrero que dice, no me siga que yo también estoy perdido. No me siga que yo también estoy perdido. ¿Qué tal que la gente venga aquí a buscar a Cristo y lo quieran imitar a usted y usted le dice, no me imite a mí? No me mire a mí, mire a Cristo. No, señor, usted tiene que ser capaz de decirle a la gente, míreme a mí y haga como yo hago. ¿Cómo sería la iglesia si todo el mundo fuera como usted? La vida cristiana es el arte de la imitación. En 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dijo, y esto era lo que no le gustaba al sobrino mío, Pablo dijo, sed imitadores de mí. Pero es que es porque él también tenía otro, dice, así como yo de Cristo. No fue lo que yo les dije al principio. ¿Quién es el prototipo para mí? Cristo. ¿Y quién es el prototipo para el mundo? Yo. Así que yo, como predicador del evangelio, tengo que tener la suficiente, ¿qué le digo yo? Capacidad moral para decirle a la gente, vengan, conviértanse a Cristo y vivan como yo vivo. Porque yo vivo porque aprendí de Cristo. Esto es un asunto de imitar, de imitación. Efesios 5:1, volvió el apóstol Pablo y dijo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en Filipenses 3:17 volvió a ser, entre comillas, prepotente. Porque dijo, hermanos, sed imitadores de mí. No dijo sed imitadores de Cristo, de mí. Y luego dijo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Yo pudiera aquí, claro que uno no conoce el corazón, Dios es el que los conoce, pero yo creo que yo aquí acertaría. Yo aquí en este momento pudiera sacar 10 o 20 rápido a la carrera, 10 o 20, fulano, pelano, vengan aquí. Yo pudiera parar aquí detrás de mí a 10 o a 20 ya. Y creo que acertaría. Y le diría al mundo, vengan, conviértanse a Cristo y vivan como viven estos 10 o 20. Y creo que no me pelo mucho. Porque eso fue lo que Pablo dijo. Sed imitadores de mí y mirad
a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para el mundo. Así de sencillo. Primera a los Tesalonicenses 1 y el verso 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Oiga eso, hermano, es que el evangelio es el arte de la imitación. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. De nosotros y del Señor. ¿Por qué del Señor? Porque cuando alguien me imita a mí y yo imito a Cristo, entonces también soy imitador del Señor. A ver los matemáticos aquí. Hay una ley por allá, ya se me olvidó eso. No, César sabe de todo, César. No, César sabe. Si uno es, si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A. Se le olvidó. Se ganó el diploma. No estudió. Carolina, ¿quién es? ¿Dónde está Carolina? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A. No, por supuesto. Si usted me imita a mí y yo imito a Cristo, entonces usted imita a Cristo. ¿Sí o no? Es facilísimo. Amén. Por eso Pablo dijo: sed imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otro texto de imitadores, primera a los Tesalonicenses 2 y el verso 14. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores. Imitadores, ¿lo están poniendo por allá? Imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Nosotros nos tenemos que parecer ¿a quién? A las iglesias de Dios. Amén. La iglesia central de Medellín tiene que parecerse a las mejores iglesias que hay. Y todas tenemos que parecernos a la iglesia primitiva, a la iglesia del primer siglo. Y termino diciendo en Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En conclusión, hermano querido, usted es la Biblia de su vecino. Quiere decir, y no sé hasta dónde me exageren lo que voy a decir, pero usted es un directo responsable de la salvación o de la perdición de su vecino. Esos vecinos que están al lado suyo, esos familiares que están al lado suyo, esos compañeros de universidad, esos empleados que usted tiene, aún hasta sus patrones, sus superiores jerárquicos, usted tiene incidencia en la salvación de la gente. La situación es más seria de lo que uno se imagina, hermano. Yo seré capaz de decirle a la gente: vengan y véanme a mí. Venga, yo le enseño a vivir el evangelio. No solamente predique,
No solamente hable, viva el Evangelio, vívalo, para que la gente algún día quiera buscar a Dios. Cuando Moisés terminó su ciclo, ¿quién recogió la bandera? Josué, ¿verdad? Josué. ¿Y sabe qué le dijo el pueblo a Josué un día? Nosotros te seguiremos a ti, así como seguimos a Moisés, pero con una pequeñita condición. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? Que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Eso le dijo el pueblo a Josué. Te seguiremos a ti, así como seguimos a Moisés, solo que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Qué bueno, hermano, qué rico que la gente diga: yo quiero ir a la iglesia a la que tú vas, porque quiero vivir como tú vives, porque quiero que me pase a mí lo que a ti te ha pasado. Es más, yo quiero conocer el Dios que tú conoces. Yo quiero adorar al Dios al que tú adoras. Yo quiero ir a esa iglesia a la que tú vas. Qué rico, hermano, que eso pasara, ¿verdad? Qué rico que eso pasara. Qué bueno que nuestros hijos digan: yo quiero tener el Dios de mis padres. Yo quiero que a mí me bendiga Dios como bendice a mi papá. Yo quiero servirle a Dios así como le sirve mi papá. Yo quiero orar a Dios así como ora mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Tú y yo somos la Biblia de nuestros vecinos. Amén. Pónganse de pie, tengan la amabilidad. Y lo que quiero hoy, hermano, de verdad, con el corazón, que seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Que tú seas capaz de decirle a alguien: sígueme a mí, porque yo sigo a Cristo. Camina como yo camino, porque yo camino como Cristo me enseñó a caminar. Ven y vive el Evangelio como yo lo vivo, porque aprendí de Cristo. ¿Qué le iremos a decir de pronto algún día al Señor cuando estemos delante de su presencia y el Señor nos pregunte: oye, ¿y tú a quién te ganaste para mí? ¿Usted se ha ganado a alguien para el Señor alguna vez en la vida? ¿Se ha ganado uno siquiera para Cristo? Si ya se lo ganó para Cristo, esa persona es como usted, porque bástele al discípulo ser como su maestro. Pero, hermano, le pregunto con todo cariño: ¿y si usted no se ha ganado ni a uno para Cristo? ¿Usted qué le va a decir al Señor algún día? Ni uno. Señor, yo no me he ganado ni uno. Preocupante, hermano, porque Dios te salvó a ti para que tú seas la Biblia de tu vecino. Si gustas levantar tus manos o arrodillarte un momentito o bajar tu cabeza, lo que sea, pero qué bueno que nos vamos de aquí esta noche